Buenas noches, compañeritas. Saludo con mucho respeto a su corazoncito y les agradezco la paciencia. Este es el segundo video de 4 que voy a entregarles. No he podido hacerlo en vivo por cuestiones técnicas, pero con mucho gusto se los comparto. Y con mucho honor. Es un honor para mí cumplir esta encomienda de nuestro maestro. En este capítulo vamos a hablar acerca de la corporización. ¿Qué entendemos por corporización? Vamos a empezar por definirlo desde un punto de vista ordinario. Desde un punto de vista ordinario, la corporización es un proceso químico mediante el cual gases o vapores se condensan para convertirse en líquidos. Es decir, lo intangible se hace tangible. Bueno, pero esto es en el mundo ordinario. Lo que nos interesa es el concepto desde el punto de vista mesoamericano. Una corporización va a representar la casa de una deidad. ¿Para qué queremos darle una casa a una deidad? Entendamos que una deidad que no tiene un espacio donde permanecer cómoda va a estar atacando o molestando a nuestro consultante. También podemos decir que pues, lo que hacemos mediante la corporización es darle un lugar al espíritu. Y como lo mencioné antes, es darle un lugar al espíritu que está atacando a un consultante. Y el objeto que vamos a utilizar pues es un objeto material, como lo hemos hecho en el centrito, en un recorte de papel de China. ¿Para qué nos sirven las corporizaciones? En la medicina chamánica, chamán utiliza las corporizaciones para la rueda del consultante. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo hace girar la rueda. Vamos a hablar de algunos lugares donde el tema de las corporizaciones resulta muy importante. Por ejemplo, Cuba. Cuba es un país muy feliz. Es un país más feliz que México, a pesar de las grandes diferencias económicas, sociales e incluso culturales. ¿Por qué Cuba es más feliz? Pues para empezar, alimentan continuamente a sus dioses, a través de las danzas, de los cantos, de los bailes. Le dan de comer, literalmente, a sus deidades. México no es tan feliz como porque hace mucho tiempo dejó de reconocer a España y porque ha dejado de darle de comer a las deidades. Cuba tiene una característica. Se puede observar que incluso tienen estatuas dedicadas a los reyes de España, es decir, reconocen plenamente el espíritu de los españoles. Cuba tiene una santa patrona que es la Virgen de la Caridad del Cobre. Como las vírgenes del mundo, pues es una advocación de la Virgen María. Cuenta una leyenda que 3 jóvenes conocidos como los 3 Juanes trabajaban en una mina y un día caminaron hacia el mar en búsqueda de sal. Cuando iban llegando, vieron que venía flotando en un trozo de madera la Virgen de la Caridad del Cobre con un letrero que decía así: yo soy la Virgen de la Caridad del Cobre. Este hecho lo dieron a conocer. Y pues, ¿qué fue lo que ocurrió? Anteriormente o tradicionalmente, la diosa o la deidad que era la principal entre los antiguos cubanos, pues era una diosa llamada Oshun, que es la deidad de la santería llamada Orisha. Esta deidad
reina en las aguas dulces, en los arroyos, manantiales y ríos, y tiene que ver con la fertilidad y el amor. Pues lo que se logró a la llegada de los españoles fue una inoculación de esta deidad llamada Oshun en la Virgen de la Caridad del Cobre. Y está la fuerza, la energía que tiene esta deidad, que hace que durante las fiestas llegue gente de diferentes partes de Cuba y de diferentes religiones, creencias o conocimientos, junto con los católicos, a honrar, venerar a la deidad. Es decir, llegan todos a rendirse ante el espíritu que está corporizado en una escultura. Esa es una corporización. Hablando de otra cultura que practicaba la corporización, están los taínos, que es una antigua cultura precolombina y sus habitantes vivían en las islas de las Antillas, de las Bahamas. Ellos, al igual que nuestros ancestros prehispánicos, veían en todo a los espíritus. Había un médico brujo, o mejor dicho, un chamán, que era el encargado de conversar o de comunicarse con las deidades o con los espíritus, y para ello se valía de diferentes objetos, de diferentes corporizaciones. Esos objetos podrían ser conchas de mar, podrían ser trozos de madera, podrían ser algunas figuras de palma, y en ellos pues residían los espíritus de los hombres, de los antepasados, de los muertos, de las rocas, de la naturaleza, etc. Es una cultura pues muy importante en el empleo de objetos para hacer corporizaciones. Hay otra práctica que se desarrolló en Haití y en Cuba, y es el vudú. El vudú es pues una creencia, un conocimiento, una religión en la que se conoce la corporización y es en donde se ha alcanzado la mayor expresión o el mayor arte. Vamos a hablar un poco de las corporizaciones que actualmente podemos encontrar en México. En México hay lugares donde en la Semana Santa se corporiza en el que representa a Cristo la mirada de muchas personas, o la energía, o la fuerza, o la característica bélica de algún pueblo. Por ejemplo, hay un lugar donde en el Domingo de Ramos, cuando el Jesucristo, representado por una persona del pueblo, entra a ese lugar, se oyen muchas trompetas y esa energía es corporizada en ese hombre, además de las miradas de todas las personas que lo ven entrar. En el Cerro de la Estrella, pues es un lugar donde también el Jesucristo corporiza las miradas de millones de personas, y no solo las de las que están ahí físicamente, sino de personas que a través de los medios de comunicación lo están mirando. Ese Jesucristo es elegido entre un grupo de jóvenes que llevan una vida honorable, pero es muy común que tras la representación de la pasión de Cristo, este joven caiga en drogadicción, en alcoholismo, es decir, pierde esa vida ejemplar. ¿Por qué razón? Porque corporizó las miradas de todas las personas que estaban ahí, corporizó esa energía, esa fuerza. Y pues de aquí lo que nos toca decir es que este es el trabajo del chamán, hacer lo que hace el Jesucristo de Iztapalapa. Un chamán va a absorber el mal como consultante. Un chamán tiene que realizar el trabajo que solicita una persona, sin importar cuál sea ese trabajo. Y un chamán le va a dar de comer
a lo que se está comiendo a nuestro consultante. Y obviamente es porque el consultante no le puede dar de comer y ni siquiera reconoce a ese espíritu o esa deidad que está corporizando. Entre nuestros ancestros podemos encontrar personajes muy importantes, tlatoanis, que lograron una corporización por su gran vínculo que tenían con los dioses. Podemos mencionar a Nezahualcóyotl, que pues es un ejemplo de un hombre dios, es un ejemplo de un hombre que supo vincularse totalmente con las deidades y es un ejemplo muy claro de cómo las deidades podían corporizarse y hablar a través de ese hombre, de ese gran hombre. Y pues Nezahualcóyotl nos legó su palabra florida. Nezahualcóyotl fue pues el último representante de la cultura tolteca. Conservaba mucho de esa filosofía y pues es muy opuesta o contraria a las de los mexicas. Los mexicas pensaban que la única manera de ofrendar o darle de comer a los dioses era con sangre. En la toltequidad se pensaba que había otras formas de darles de comer y era a través de la flor y el canto. Nosotros mismos, cuando corporizamos a las deidades o a los espíritus, pues podríamos darles de comer también a través de la palabra florida, y esto a través del trabajo del chamán. ¿Cómo le podemos dar de comer a los dioses? Pues entregando nuestra palabra florida acerca de ellos, reconociendo, como lo hacen los taínos, que hay espíritus en todo, y en la ofrenda continua. Debemos de entender que la ofrenda continua es el recibir, dar, siempre hay que estar dando. Al contrario de lo que se hace en el pensamiento grecolatino, donde nada más se pide y es muy poco lo que se da. Entonces tenemos que retornar a este pensamiento mesoamericano, en donde sabemos que para mantener un buen vínculo con las deidades hay que darles de comer continuamente. Nezahualcóyotl daba de comer a las deidades flor y canto. No daba sangre literalmente. Y este flor y canto, pues era realmente la sangre de las entidades, de los dioses, de los espíritus que él estaba corporizando. En el trabajo chamánico, pues se emplean objetos para corporizar, pero se prefiere que sean objetos suaves. Es más fácil que absorban, que dejen pasar a las deidades. Y, por supuesto, uno de los elementos que mayor vínculo tienen y que permiten corporizar no al Dios, sino a algunas partes del Dios, son las plantas, las cuales veremos en un próximo video. Bueno, pues creo que esto es por el momento todo acerca de la corporización, y más adelante pues continuaremos con el siguiente tema, que es el de las plantas. Muchas gracias.